Teorías. Primero, en los chicos de trastorno del espectro autista se ha demostrado que tienen un tamaño de cráneo un poquito más grande del promedio. A veces los mandan a donde el neurólogo porque los niños son más cabezones de los normales. Un poco la diferencia. ¿Y cuál es la teoría de por qué son más grandes las cabezas? Cuando estamos en el útero de la mamá, el cerebro, la disposición de las células del cerebro es al revés de lo que está en el adulto. En el adulto, afuera tenemos la sustancia gris y adentro la sustancia blanca. Pero en el feto es al revés, la sustancia gris está en medio y la sustancia blanca está abajo. Entonces se empieza a producir un proceso en la panza de mamá que se llama trepación. Entonces hay unas células que son las células trepadoras y las neuronas empiezan a subir como por escaleras y empiezan a plantearse los cuerpos neuronales en donde va a estar la sustancia gris. A veces ese proceso no se da de manera adecuada, todo siendo a nivel microscópico. Y en cada lugar a donde estuvo una célula trepadora se forma algo que se conoce como una microcolumna de células. Entonces, lo normal es que tengamos comunicaciones entre lugares distantes del cerebro, adelante hacia atrás, adelante hacia abajo, en medio hacia atrás. Son largas, pero en los chicos que tienen trastorno del espectro autista, en varias autopsias de niños que fallecieron en accidentes de tránsito o por otras causas no neurológicas, se han hecho disecciones y se ha visto que las conexiones de ellos son más pequeñas o más encerradas, solo frontales, solo parietales, solo occipitales. Y eso nos ofrece la teoría de por qué son tan clavados o cerrados en alguna rutina, porque encierran el ciclo de la neurona en un solo pedacito. No comparten la información con todas las demás conocimientos del cerebro. Entonces tienen un problema de microcolumnas. Además, se cree que tienen algún problema en las neuronas en espejo. ¿Cuáles son las neuronas en espejo? Todos vemos bostezar a una persona. ¿Y qué hacemos? Bostezamos. El bebé ve que alguien se ríe también él. Y eso es algo tan primitivo como un mono que también lo puede hacer. Entonces las células en espejo hacen que uno copie, para tener una mejor adaptación social, lo que la otra persona está haciendo. Ellos tienen alteraciones en las células en espejo. Y además tienen alteraciones en dos bioquímicos del cerebro, que son la serotonina y la dopamina, que al final de cuentas son las metas para el tratamiento farmacológico cuando se le va a dejar medicamentos. Causas. Muy de moda ahorita la vacuna triple del sarampión, rubiola y paperas. ¿Por qué? Porque hay un brote mundial de sarampión. Porque ayer se notificaron 7 casos de sarampión en Costa Rica. Ya tenemos Costa Rica. Ya de Costa Rica para acá estamos cerquísima. Entonces, probablemente vamos a empezar a tener sarampión en El Salvador, y el sarampión mata. Este maestro, el doctor Andrew Wakefield, fue el que planteó la teoría de que la vacuna triple hacía que contenía algo que se llama timerosal, que es el mertiolato, causaba un problema autoinmune, y ese problema autoinmune causaba autismo. ¿Qué pasaba? El doctor Wakefield, sus 2 hijos tenían trastorno del espectro autista, nivel 3, severo. Entonces él buscó alguna causa y vio que quizás después de la aplicación de la vacuna sus 2 hijos se hicieron autistas. Entonces por eso planteó la teoría. Pero entonces fue en el 2017 que esta revista hizo una revisión sistematizada enorme de la vacuna del SRP, bueno, de todas las vacunas y el autismo, y dijo que no hay ninguna que muestre relación entre los compuestos mercuriales, el mertiolato, y problemas neurológicos de cualquier tipo o trastorno del espectro autista. El doctor ya fue expulsado de la Asociación Médica de los Estados Unidos, no tiene derecho a ejercer, pero él sigue ejerciendo bajo de agua. Y el problema, por supuesto, es que el famoso presidente Trump, él cree, todos sospechamos, ¿verdad? Nadie nos consta, pero todos sospechamos que el hijo de él
es parte del trastorno del espectro Sí. autista. Y él es un defensor de que las vacunas en combo, o sea, la vacuna esa que es triple viral, la otra que es hexavalente contra 6 bacterias, él cree que esos combos de bacterias, de vacunas, producen autismo. Gracias a Dios ya va a la mitad del periodo y no ha logrado bloquear, porque realmente las academias de pediatría, de infectología de los Estados Unidos se lo han topado, o sea, no lo han dejado que lo haga, pero yo creo que por él ya lo hubiéramos hecho. Pero imagínense una persona tan influyente hablando de esto de vacunas, con razón un montón de gente se deja de vacunar, y entonces por eso es que estamos viendo los brotes de estas enfermedades. Genéticamente, el 11% de las familias que tienen un niño con autismo pueden tener un segundo niño con autismo. Importante, una pregunta que si ustedes son terapistas normalmente le van a hacer y que me recomiendas, ¿salgo embarazada otra vez? 11% pueden tener un segundo niño con autismo. En California, 664 niños descritos, el 20% de los hermanos menores fueron diagnosticados con algún grado de autismo. Y si tenemos gemelos, si son gemelos idénticos, homocigotos se llaman, si uno es, el 70% de que el otro sea trastorno del espectro autista. Y si no son idénticos, 20% como el resto del riesgo de los hermanos. Entonces, hay una causa genética importante. Algunos genes sí no se mandan a todos los niños. A nivel psicológico, ¿qué trata de explicar por qué el autismo? Bueno, hay unas teorías un poco complicadas. Una de ellas es la teoría de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas no son más que aquellas que nos dan la capacidad de ser humanos, de ser inteligentes, que es la capacidad para hallar soluciones a problemas novedosos mediante una predicción. Si yo hago esto, si yo meto el dedo, yo no sé qué es aquello que está allá arriba, pero yo creo que si meto el dedo en aquel toma que está allá, yo creo que me va a dar un buen sopapo eléctrico, sobre todo porque tiene cara que debe ser 220 y me va a pegar un gran sopapo. Entonces, yo estoy prediciendo algo a partir de mis experiencias anteriores. Me imagino una solución. Y el substrato anatómico de estos procesos son lo que nos hacen complejos y evolucionados al ser humano. Eso nos lo da la corteza prefrontal, y solo tienen un poco de corteza prefrontal los monos y los delfines. De ahí ningún otro animal tiene corteza prefrontal, y nosotros tenemos una gran corteza prefrontal, por eso somos frentudos. De ahí también tenemos la teoría de la cognición central, de la cognición social. ¿Qué dice aquí? Ok, su cognición social a algunas personas probablemente les dio un sazón picarón. Entonces, la cognición social se refiere a los procesos neurobiológicos, psicológicos y sociales, por cual se perciben y reconocen los eventos sociales. Esto quizás para una persona con trastorno del espectro autista, sin duda, jamás le hubiera despertado una idea pícara, porque para él hubiera sido algo fácil de detectar. La cognición social es la que nos da la capacidad, por ejemplo, de mentir, de inventarnos una buena paja, de elaborar una buena paja para que no nos cachen. Los niños con trastorno del espectro autista que son verbales, todos ustedes que tienen a alguno conocido o que trabajan con él, saben que les cuesta mucho mentir, porque no tienen esta cognición social que les permite elaborar la mentira. Pero también eso causa deficiencia, porque la representación del medio ambiente y la interacción de los individuos generan un comportamiento social. O sea, voy a ir al velorio de la señora de la vecina y él no sabe por qué tiene que estar callado, por ejemplo, en el velorio. Sí, es un día normal, solamente que está un muerto ahí. No sabe que tiene que respetar a la demás gente que está de negro, o si hay señoras adultas que están con la cabeza tapada, ¿por qué van a estar tapadas? O sea, eso es parte de la cognición social. Entonces hay un déficit de esto. Por eso está Pinochito que miente por ahí, ¿verdad? Y eso también me plantea un poco lo que es el cerebro masculino versus el cerebro femenino. Y en las personas que tienen trastorno del espectro autista se cree que tienen un cerebro hipermasculino. ¿Por qué?
Porque el cerebro masculino suele ser más lineal. Siempre va para adelante y le cuesta ir viendo para los lados. Suelen buscar más el poder, suelen ser más dominantes, a veces son más analíticos, o sea, pueden ver bien cómo es el árbol, las ramas del árbol, pero le cuesta ver todo el bosque que rodea el árbol. El pensamiento suele ser puntual, uno por uno, y suelen sentarse o razonarse mejor. Las mujeres son más holísticas, son más impresionistas, buscan más la igualdad, a diferencia del otro que buscaba poder. Ellas pueden ver mejor el bosque, pero les cuesta en alguna ocasión ver el árbol, de un solo árbol. Pueden hacer, por supuesto, varias cosas a la vez y usualmente sienten y razonan. En cambio, el hombre o siente o razona, pero no las dos cosas a la vez. Entonces, el trastorno del espectro autista a veces se ve como un hipermasculino.